Buenas tardes a todos. Qué gusto el poder estar con ustedes este día y poder compartir con ustedes la palabra. Sean bienvenidos todos, algunos que no habían estado con nosotros, algunos hermanos, los hermanos que nos están viendo desde Facebook por esa vía, los hermanos del Morro, los hermanos de diferentes lugares. Que Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan de Santa Marta, tenemos seguidores. Entonces, es bueno que estemos juntos para abrir la palabra y poder estudiarla juntos en este día. Vamos a continuar con nuestros temas, nuestro libro de estudio que estamos trayendo, que es el Evangelio de Juan. Así que quiero invitar a todos a que podamos abrir la escritura. Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo número 13. ¿Qué mensajes tan importantes puedo decirte son los que el Señor Jesucristo está compartiendo con los discípulos? Y digo con los discípulos porque en ese contexto debemos de entender el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Podemos entender esta palabra en ese contexto. Se dio en un mismo lugar, se dio con los discípulos exclusivamente. Repito, estos mensajes a partir del verso 31 del capítulo 13 en adelante, nuestro Señor Jesucristo está hablándole a sus discípulos. Quiero leerte el verso número 31. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces aquí la pregunta que cabe señalar es: ¿quién salió? Cuando hubo salido. Entonces la pregunta es: ¿quién salió? Judas. Judas fue uno de los discípulos del Señor, uno de los apóstoles de Cristo, y cuando él salió dice la Escritura, el diablo vino, entró en él y le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo más pronto. Así que él, cuando sale, nuestro Señor Jesucristo empieza a abrir su corazón y empieza a darle estas enseñanzas tan importantes que puedo decirte, deben de serlo también para ti y para mí. Estos mensajes, estas palabras, está hablando de la ida al Padre, de su ascensión al cielo, habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, habla acerca de la permanencia en Cristo, la vid verdadera, habla en esa parte el apóstol Juan quiere hablar y quiere decirnos acerca de la oración, su última oración con los discípulos en el huerto de Getsemaní. Estaba orando por los discípulos, por los que habrían de creer en su nombre, etcétera. Y en ese contexto, nuestro Señor Jesucristo, entonces, cuando el discípulo Judas sale de entre ellos, nuestro Señor comienza a hablarles, y uno de esos mensajes fue el que nos compartió nuestro hermano hace 8 días. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda? Levanten su mano, ¿quién se acuerda del mensaje de los 8 días? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Nos hablaron acerca del amor, que nos amemos los unos a los otros. Y nos dijo nuestro hermano, sí, tomando el texto de la Escritura, de qué manera teníamos que amarnos nosotros, como Cristo nos ha amado. Y quiero leerte entonces esa parte, verso 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, quisiera que prestemos atención a este texto, porque este texto lo vamos a entender, ¿verdad?, con los textos siguientes, versículos siguientes. Hijitos,
Verso 33, aún estaré entre vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Verso número 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a hacer una oración ahí en nuestro lugar. Padre, quisiéramos entender estas enseñanzas, estas palabras que están hoy aquí plasmadas en tu palabra. Creo hay una enseñanza importante para nosotros. Y si están registrados aún en los 4 evangelios, creo que hay una enseñanza para nosotros. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender esta parte. No queremos pasarnos de largo, Señor, sin entender lo que quieres decirnos. Aquí estamos delante de ti. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y bendícenos, Señor. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, dice el verso número 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo creo ya de inicio que Dios quiere darnos una enseñanza para ti, para mí muy importante. Yo decía, Dios quiere hablarnos de manera personal, ya que puedo decirte los 4 evangelios ocupan tiempo, ocupan varios pasajes para decirnos lo que ocurrió aquella noche, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo aquella cena con los discípulos. Y en esa cena se dio este evento, se dieron estas palabras entre Pedro, nuestro Señor, los discípulos, y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te digo, nos narran este evento. Así que yo no sé si en un momento hemos nosotros hablado, no sé si en un momento en nuestras enseñanzas anteriores hemos nosotros compartido esta parte, pero hoy nos toca compartir, nos toca hablar de este momento, como decía, y Dios quiere hablarnos a nosotros. El apóstol Juan quiere terminar diciéndonos, número 1, que el discípulo Judas traiciona al maestro, es decir, peca contra Cristo. Sí, la palabra dice también, hay de aquel que entregue al Hijo del Hombre, más le hubiere no haber nacido. Hay de aquel que iba a entregar al maestro, a Jesús. Ay, es un ay de dolor, es un ay de lamento, puedo decirte. Y también el apóstol Juan quiere cerrar este capítulo 13 con la negación, y puedo decirte, el pecado también de Pedro el apóstol. Sin embargo, podemos ver más adelante en los evangelios que este apóstol, seguidor de Jesucristo, fue uno de los que vinieron al arrepentimiento, fue uno de los que entendió la magnitud de su pecado
y pudo ir a Dios para pedir perdón por su transgresión. Así cierra el capítulo número 13. Así que empecemos leyendo, estudiando, desmenuzando de alguna manera el verso número 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y cuando nosotros leemos o escuchamos esta pregunta del apóstol, tú puedes decir algo. Él no estaba entendiendo, número uno, podemos decir esto. Él no estaba entendiendo lo que el Señor Jesucristo les estaba queriendo decir. Él no estaba entendiendo, hermanos, porque él quería que se enfocaran en lo más importante, que prestaran atención a lo más importante de sus palabras y sus enseñanzas. Pero a manera de recordatorio nos dice el verso 33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Solo estaré con ustedes un poco. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que exactamente hace 8 días estaba nuestro hermano compartiéndonos. Y es lo que este discípulo no le estaba dando énfasis o no estaba prestando atención, por distraído, si tú quieres, ¿sí? Por confiado, si tú quieres. Este tema le hemos puesto la autoconfianza en el caminar cristiano. A este tema le hemos puesto así, porque puedo decirte que no solamente esto ocurrió en la vida de un hombre, y mira qué hombre, hermanos. Después de la ascensión al cielo, en el rango de autoridad de los apóstoles, ¿quién crees que estaba primero? De hecho, los otros discípulos, los otros evangelios nos narran del momento. Fíjate, en la cena ellos estaban ahí discutiendo quién iba a ser el más importante entre ellos. Ellos estaban discutiendo entre quién iba a ser el que los iba, por así decir, a liderar. Iba a ser el jefe, iba a ser el patrón, etcétera. Como que quién iba a ser el dueño de la iglesia después de que Jesucristo ya no estuviese con ellos. Era el tema que estaban discutiendo. Pero ese no es el tema, te decía yo. Esto sucedió en ese momento, estando reunidos. Pero este hombre, te digo, no comprendía, hermanos. Y si este hombre que estaba cerca de Cristo se olvidó de lo más importante, yo no sé si tú creas que eres mejor que el apóstol Pedro, que seas más listo, más atento. Yo no sé quién de nosotros puede creerse más listo que uno de aquellos varones, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Caminaron con Él, vivieron, ellos mismos nos narran, hermanos. Empezamos a leer el capítulo 1 de este evangelio. Dice: aquello que hemos oído, que vieron nuestros ojos. Y en la primera carta del apóstol Juan nos vuelve a decir lo mismo. Ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos contemplaron con sus propios ojos, ellos escucharon con sus oídos lo que nuestro Señor Jesucristo habló a la gente, al mundo, a ellos. Nosotros no le vimos, hermanos. Nosotros solo hemos creído a lo que ellos nos han dicho. Nosotros hemos creído, si es que hemos conocido a Cristo, hemos creído al testimonio de Juan, al testimonio de Pedro, al testimonio de los discípulos, del apóstol Juan, del apóstol Pablo mismo. Nosotros solamente hemos creído a la palabra que ellos nos han hablado. Sin embargo, ellos le vieron. Y si uno de los que le vieron, si le ocurrió esto, quiere decir, y te decía yo, los evangelios, los 4, nos presentan este mismo evento de diferentes maneras. Lo que uno no alcanzó a decirnos, el otro nos los dice. Y se complementan los 4 evangelios y quieren abundar sobre este momento, sobre la misma negación del apóstol, hermanos. Entonces puede ocurrirle a nosotros
a ti, a mí, si nos confiamos, si nosotros creemos que estamos caminando, si nosotros pensamos, ya tengo varios años en el ministerio caminando, yo tengo mucho tiempo ya como cristiano, como discípulo, tengo mucha experiencia. Y a veces nos damos cuenta que no tenemos esa experiencia como creemos que la tenemos. En el caminar nos damos cuenta. Cuando a veces vemos a la iglesia, hermanos, o nos vemos a nosotros mismos y decimos, pareciera que en serio hay mucha madurez en X o Y hermano o hermana. Pero cuando empezamos a tropezar, cuando empezamos ahí a tener pequeños resbalones, nos damos cuenta que no somos tan maduros. El mismo apóstol, el mismo apóstol Pablo decía y compartía a los corintios, no sea que siendo yo heraldo venga a ser eliminado. Él en algún momento entendía su condición y decía que un día dijo en otro momento que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otro momento. Y el mismo apóstol Pedro, después de esta experiencia, nos narra el otro momento de su vida, aún cuando cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, vino al arrepentimiento, etcétera. Y leemos en sus cartas algo. En todo momento el apóstol nos lleva a cuidarnos de nosotros mismos, a velar por nuestra vida, a velar por nuestra alma, porque él sabe que tenemos tanto, ¿cómo decir? Podemos caer igual que él. Así que decía el apóstol, por eso preguntas, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Él quería saber a dónde iba a ir. Él quería saber qué iba a ocurrir. Él quería, por así decir, adelantarse. Si hay algo que podemos resaltar de la vida de Pedro, del carácter de Pedro, es que él era muy impulsivo. Él por lo regular quería siempre primero participar, levantar la mano, ser el primero en que cuando se hace una pregunta, ser el primero en decir yo tengo la respuesta casi. Pedro era muy impulsivo, su carácter era así. ¿Y quién fue aquel hombre que cuando vinieron los soldados en este evento, sacó la espada y le cortó la oreja al soldado? Era muy, tal vez explosivo en su carácter, hermanos. Era una persona que actuaba, hacía las cosas a veces sin pensar las cosas o lo que pudiera ocurrir. Es lo que podemos ver en el carácter del apóstol. Y si el Señor Jesucristo, gracias a Dios que la Biblia es palabra de Dios. No sé cuántos puedan decir amén, que la Biblia es palabra de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque créeme que si lo hubieran escrito hombres nada más en su propia inspiración, hubieran omitido algunos textos de la palabra. Pero están registrados, está registrado no solo este momento, otros momentos en la vida del apóstol. Cuando tú llegas al libro de Gálatas, el apóstol Pablo saca a relucir ciertos pecados del apóstol mismo, de este mismo. Entonces, si nosotros no ponemos atención a las palabras de Dios, de Jesucristo, puede ocurrirnos lo mismo.
Era la pregunta del apóstol: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, ¿a dónde vas a ir? La respuesta de nuestro Señor es: a donde yo voy, tú no me puedes seguir, mas me seguirás después. La respuesta tal vez de nuestro Señor lo que le quería decir es: mira, ahorita quien tiene que ir a este lugar, tú no me puedes seguir. Primero, tú no puedes ir, yo voy a ir a este lugar. Y se estaba refiriendo a que iba a ir a la muerte. Y número 2, iba a ir con el Padre, ya no iba a estar con ellos. En el capítulo 14 comienza con estas palabras. Desde este pasaje puedo decirte, desde este versículo, lo que quiere producir en la vida de los discípulos también es consolación. Quiere traer consuelo a los discípulos. Y podemos ver la parte amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, entendemos la parte del carácter de Dios. Entendemos esa parte de la preocupación por cada uno de nosotros. Por eso es que cuando nos lleva y nos da el mandamiento de amarnos los unos a los otros, Él se pone como ejemplo para aprender nosotros a amar. Y después el apóstol Juan nos quiere dar este mismo mandamiento, nos quiere recordar este mismo mandamiento en su carta. Nos dice: hijitos, amémonos, porque el amor es de Dios. Amémonos porque el amor es de Dios. Tenemos ejemplo, hemos experimentado el amor nosotros primero, y una vez experimentándolo, podemos nosotros poner en práctica ese amor. Podemos perdonar, podemos amar aún a nuestros enemigos, podemos perdonar a quienes nos persiguen, etcétera. Podemos amar. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser quitado de entre ellos, y Él quería consolar la vida de sus discípulos. Si Él quería traer consolación, Él quería que entendieran primeramente esta parte de la palabra, del mandamiento, de las instrucciones que les estaba dando. Pero podemos ver que este apóstol, volvemos a reiterar, era distraído, a la vez era impulsivo. Bueno, ¿dónde vas? No era la primera vez que les había dicho, no era el primer momento en el que les hablaba de esta manera, de que Él iba a ascender al cielo. Ya en otros momentos les había anunciado que iba a morir, que iba a ir a la cruz. Y como cuando a veces estamos entre familia y les damos una instrucción a nuestros hijos y les decimos: ya te lo dije, ya te lo había dicho. Como cuando hacen algo que tú les dijiste que no hagan y tú les dices: ¿no te había dicho que no lo hicieras? El apóstol Pedro estaba más o menos en esa actitud. El apóstol Pedro estaba más o menos en esa postura, hermanos. Ya se le había dicho, ya se le había dado la instrucción, ya se le había dado el mandamiento, pero él empieza o dice: ¿a dónde, Señor? ¿A dónde? Decía, no es la primera vez, ¿verdad?, que hacía esto este apóstol. No era el primer evento. Anteriormente Jesús ya lo había también reprendido por su falta de comprensión o de atención, hermanos. Ya en otro momento, y yo creo que si nosotros aplicamos la palabra, yo no quisiera nada más aburrirte con mi palabrería. Yo no quisiera que nada más pudiéramos nosotros oír mensaje tras mensaje. Qué importante enseñanza nos dieron el domingo anterior.
Qué importante. ¿Qué palabra puedo decirte? Yo todavía me acuerdo del mensaje de los 8 días perfectamente. Me acuerdo de lo que el hermano, Dios estaba hablando a través del hermano. Recuerdo esas palabras. El arma más poderosa para el rencor, para la amargura, es el amor. Es el amor. Pero cuando nosotros no entendemos esas palabras, ese mensaje, hermanos, si no lo has entendido, estás como el apóstol patinando en aquel problema que tienes en tu vida. La amargura, por ejemplo. La amargura le puede venir al cristiano más maduro. El enojo, la ira, puede venir y comenzar ahí, como dice el libro de Hebreos, manifestándose con una pequeña raíz de amargura. Y bueno, él nos habla de una pequeña raíz de amargura, esa pequeña raíz que puede después dar algo grande, puede producir algo grande, pleitos, celos, pueden venir iras desmedidas. Chequemos la vida del apóstol, hermanos. Veamos su vida y en ella, yo no sé si tú te veas reflejado también, reflejada, hermana y hermano. Pero puede ser que Dios nos esté hablando a nosotros a través de este ejemplo. Dios quiere hablarnos a través de este gran ejemplo. Por ser descuidado en nuestra vida, por ser distraídos en nuestro caminar, por haber esa autoconfianza, te decía yo, como yo participo en el tendido de cables, decía mi hermano, como yo participo en la limpieza, como yo participo en el lavado de baños, como yo participo en el acomodo de sillas, pues yo soy parte del cuerpo y estoy bien confiado en eso. Y no estemos poniendo atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No estemos prestando oído a las instrucciones detalladas, delicadas de nuestro Dios. Era el último momento en el que estaba con ellos. Y este discípulo estaba distraído en lo que el Señor quería que él entendiera. En serio, hermanos, yo no sé, pero en casa yo no sé, como discípulos de Dios, a veces yo no sé si entendemos en qué cosas batallamos en nuestra vida. Yo no sé si tú tengas, como por así decir, identificado en qué cosas tú batallas, ya sea una tentación, en qué parte de tu carácter, qué costumbre. Yo no sé en qué parte o algo que tú tengas identificado en lo que tú luchas. Pero puedo decirte que yo sí, tengo identificado. Mi esposa a veces me ha dicho, batallas en esto. Y fíjate que quien está en casa nos conoce perfectamente. Quien duerme con nosotros tal vez nos conozca mejor que nosotros mismos. Y esa parte, ya sea de nuestro carácter, de nuestra tentación, nuestra concupiscencia, eso nos puede llevar a caer como el apóstol. Decía, no era la primera vez, hermanos. No era la primera vez. En algunos momentos, podemos decir muy acertado el apóstol,
muy acertado, y el primero que levantaba la mano y el primero que respondía, o sea, en algunas partes muy acertado, pero también podemos ver esa parte de su vida, hermanos, en el que él batallaba. Y él más bien después en su primera carta nos lleva a que prestemos atención a eso y nos dice que velemos, que estemos atentos. Entonces, yo sé que tienes muchos años, hermano y hermana, pero si tú no identificas en qué batallas, en qué luchas en tu vida cristiana, eso que tú batallas y luchas después o más adelante puede ser como el talón de Aquiles, que esté viniendo, que te esté llevando aún y te va a llevar a la caída, al apartarte de Dios. Y puede ocurrir lo mismo que el apóstol Pedro, aún a cortar la comunión con el Padre, con Jesús. Eso puede llevarnos a apartarnos aún del mismo camino, ya que ya está dicho por el Espíritu Santo, vendría la apostasía. Pero lo que aquí podemos ver es esa parte de Dios, esa preocupación de Dios por sus discípulos, por sus hijos, por los que Él ama, por los que Él ha salvado, por los que Él ha redimido. Más adelante, verso número 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Él quería ir donde él iba. Él quería hacer lo que él le dijera. Él quería salir junto con él. Y en este momento le estaba diciendo: mira, mi vida pondré por ti si es necesario. A veces, de hecho, somos tan confiados. Yo no sé si algunos hermanos hace algún tiempo recuerdan que el pastor nos hizo un examen allá atrásito, algunos, no todos, ¿verdad? Pero había una pregunta que llamó mucho mi atención, puedo decirte, y no se me olvida. Una pregunta que no sé si algunos se acuerdan, decía: ¿a qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Algo así decía, no sé si ustedes ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa pregunta? Ajá, ya una o dos personas se acuerdan. Y yo no sé si alguno en su respuesta tal vez dijo: si es posible dar la vida. Así como casi el apóstol Pedro ahí, el apóstol mismo en persona. Si es posible dar mi vida por él. Si es posible a ir a la cruz con Cristo. Pero a veces no estamos dispuestos. Apenas a veces se nos pide algo que, híjole, es que mi tiempo, mis horarios, es que me voy a desvelar si hago esto o aquello, y es que va a implicar invertirle dinero tal vez, y es que no le entro. A veces no estamos dispuestos realmente a hacer o a ir más allá de nuestras pocas fuerzas. El apóstol estaba en este momento así: mi vida pondré por ti, mi vida voy a poner por ti si es necesario. En los textos paralelos, hermanos, en los textos paralelos de Mateo, de Marcos, de Lucas, el doctor Lucas, por ejemplo, dice: el Señor les estaba diciendo que en esa noche iba a herir, como estaba ya profetizado, heriré el pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas.
y se apartarán, se escandalizarán. Y dijo Pedro: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos los demás tropiecen, es lo que estaba diciendo con esa palabra escandalizar. Aunque todos los demás se tropiecen, yo no me voy a tropezar. Y yo voy a dar mi vida por ti. Y de hecho, antes de que pasara o llegara a la muerte nuestro Señor Jesucristo, Él ya se había apartado. Cuando ustedes leen el evento de la negación del apóstol, hermanos, no dice solamente: no le conozco. Cuando el apóstol Pedro dice que no le conoce, la palabra dice que aún maldecía. El apóstol maldecía: no lo conozco, hermanos, con maldiciones. Ese apóstol que dijo: voy a dar mi vida por ti. Ese apóstol, ese hijo de Dios, ese discípulo que dijo: voy a hacer lo que sea, yo estoy dispuesto a todo. En ese momento estaba maldiciendo, dice la Escritura. En uno de los textos paralelos dice que maldecía. No conozco a ese hombre. No me imagino las palabras que salían de la boca del apóstol. Solo te digo, podemos ver esa parte del carácter del apóstol. Un hombre explosivo, tal vez, un hombre que actuaba a veces así, respondía de una forma impulsiva. Yo no sé cómo tú respondes a ciertos momentos, pero hay quienes perdemos la calma. Yo no sé cómo tú respondes ante algunas situaciones, pero hay quienes queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay quienes todavía nos resucita ese viejo hombre y quiere salir ese viejo hombre a relucir. El hecho de que Cristo haya muerto por ti no quiere decir que tú ya eres una persona perfecta. Estás en este mundo, y si tú no te das cuenta de la condición en la que te encuentras, en la condición de hombre, que sin la ayuda de Dios tú no puedes ser cristiano, no puedes ser cristiana. Sin la ayuda e intervención del Espíritu Santo en tu vida, tú puedes ser un gran adúltero aunque tengas 10 años ya caminando en el Señor. Tú puedes ser un fornicario, tú puedes mentir, tú puedes pelearte con el vecino, tú puedes pelear en casa. Si Cristo lo haces a un lado, si no entiendes en qué condición estás de hombre, mujer, tú dirás: bueno, es que entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? Se trata de Cristo. La palabra, los evangelios, no se trata de nuestra vida, no se trata de nuestro pecado, se trata de Cristo, de lo que Él ha hecho y de lo que Él quiere hacer en otros. Dios quiere exaltar aún en esos textos, hermanos, verso 31, quiere exaltar a Cristo, quiere Dios ser exaltado. Pero no va a ser exaltado si nosotros no ponemos atención a las instrucciones de Dios. Cristo no va a ser exaltado, Dios no va a ser exaltado si nosotros queremos vivir en nuestra propia voluntad por no prestar atención a la palabra de Dios. Y hace en la mañana me acordaba de aquellas palabras que aquí mismo nos compartía nuestro pastor acerca de la perfección también. Él nos citaba a Abraham. Dios le hace un llamado a Abraham y Dios le da promesas a Abraham, hermanos. Será tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Fue la promesa de Dios a ese hombre terrenal. ¿Qué promesa más grande, hermanos? Solo le dijo una cosa: anda delante de mí y sé perfecto.
anda delante de mí y sé perfecto. Ok, ya le hizo el llamado Dios, le ha dado promesa. Ok, vamos a ver a Abraham. Y llegan ante aquel rey y le dice a su mujer: si te dicen quién soy yo, dile que soy tu hermano. Ese hombre que le habían dicho, anda delante de mí, sé perfecto, lo puedes ver diciendo mentiras. Puedes ver a un hombre de Dios, si nosotros no prestamos atención, no quiero decir con todo lo que yo te estoy hablando, entonces poniendo el ejemplo que entonces vas a pecar, por supuesto. Entonces vamos a pues andar en la carne. Yo no estoy diciendo que vamos a andar en la carne. Yo estoy diciendo que si tú no prestas atención, oído a las palabras de Dios, tú puedes apartarte y vivir aún lejos de Dios. Que si tú también eres distraído y no prestas atención a tu vida, a tu corazón, no lo conoces, si te confías en los años que tienes, ¿sabes qué dice el proverbio número 3? Que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, que no nos confiemos en nuestra propia prudencia. Fíjate de Jehová, dice el proverbio capítulo 3. Fíjate de Jehová. Y estamos así, confiados, como que realmente ya tienes ganada la batalla, como que ya estás viviendo el cielo en la tierra realmente, como que te olvidas que eres hombre, que eres mujer, y que la tentación no hace nada, no puede producir nada en tu vida, tu corazón. Cuando la Escritura nos dice que el diablo maquina, está maquinando cosas contra nosotros. El diablo está pensando eso, cómo hacer caer, y tú estás tan tranquilo, tan confiado de tus años, de los textos que aprendiste en la escuela dominical y que hoy puedes recitar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los tenemos en la mente, pero en la práctica los olvidamos. El apóstol no le faltaba palabra, hermanos. El apóstol le faltaba prestar atención a la palabra de Dios. Mira, yo sé que me amas, Pedro, yo sé que me amas. Yo sé que quieres seguirme, has dejado todo, lo dejaste todo. Yo sé que me amas, pero mira tu vida. Mira esa parte de tu vida, de tu carácter, de lo que tu tentación. Cuida esa parte de tu vida. No te confíes. Puedes caer tú también. Mi vida aún le está diciendo, mi vida pondré por ti. Señor, si es necesario, mi vida, voy a dar mi vida por ti. Voy a ir a la cruz si fuera necesario. Es importante, yo decía, que tú y yo aprendamos a conocer nuestras debilidades. Quería leerte un texto aquí en Primera de Pedro, exactamente, capítulo número 2. Te quiero leer más bien. Verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra los vecinos, dice aquí. No sé si diga así tu Biblia, la mía no dice así, pero solo para ver si estás poniendo atención. Hermanos, dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan, hermano, contra el alma. O sea, ya Cristo me ha perdonado. O sea que no tengo ya ganada la victoria, sí. Pero si tú te confías, si tú confías de tu propia prudencia, de tu propia sabiduría, ¿están seguros que vas a estar después lamentándote por lo que puede ocurrirte? Vas a estar lamentándote
por no prestar atención a tu vida, a tu corazón. Gracias a Dios que Él nos dejó un ejemplo aquí en la palabra. Y el ejemplo de uno de sus discípulos, muy amados, del apóstol Pedro. Para que yo te decía, tomemos ejemplo, para que no se repita lo mismo. Yo no sé si puede ocurrirte como a Pedro de venir al arrepentimiento o de ahí tú irte, destramparte. Tenemos esa potencialidad, hermanos, de estar después más perdidos que antes. Hace días me decía mi esposa, ¿a poco fulano, aquel que conoció a Dios, o sea, puede cometer eso? O sea, nunca conoció a Dios. Sí, sí lo conoció. El fulano aquel que un día estuvo con nosotros en casa, comió con nosotros en nuestra mesa y todo, o sea, hoy está más perdido. Sí, podemos decir, no conoció a Dios. Sí lo conoció. Experimentó, gustó del don celestial, como dice Hebreos capítulo 6 y capítulo 10, pero se confió. Tú y yo no podemos confiarnos, amados hermanos. De verdad que no podemos descuidar nuestro corazón y nuestra vida. Tenemos que tener muy presente de dónde nos ha tomado Dios. Y si nuestro pecado era la ira, si nuestro pecado era los celos, si nuestro pecado eran los pleitos, si nuestro pecado era la amargura, si nuestro pecado que antes cometíamos era la mentira, tenemos que tener cuidado y conocernos a nosotros mismos. Porque podemos llegar a cometer eso. Multiplicado a no sé cuánto, pero podemos llegar a cometer cosas graves y delicadas si nosotros nos confiamos en nuestro caminar. Todo tiene un inicio. Todo tiene un inicio. Empezamos a perder de vista la comunión con el Señor. Empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a descuidar eso. Número uno, la comunión. La lectura de la palabra de Dios. Podrás decir que recitas y conoces muchos textos de la Biblia, pero el diablo también recita textos de la Biblia, hermanos. Y tal vez sepa más que tú y yo juntos. El diablo conoce la Biblia y no por eso es cristiano y él está caminando en el camino de Dios. No podemos nosotros confiarnos. Hermanos, cuando leemos a John Bunyan en El progreso del peregrino, podemos ver que una herramienta muy importante, y se deja ver en el libro, es la comunión y compañerismo con otros cristianos. ¿Recuerdas que se encuentra con cristiano? Y juntos van y se ayudan en el camino y se apoyan en el camino y se animan en el camino el uno al otro con palabras, con textos, etcétera, y en sus tropiezos y en sus caídas van juntos. Qué importante y necesario, hermanos, son estos medios de gracia. Por si alguien quiere escucharlos, nuestro hermano Omar hace, no sé, año, un poco más, 2 años, nos compartió medios de gracia 1 y 2 que compartió su servidor. Un hombre de Dios llamado Richard Baxter, que vivió hace ya algún tiempo atrás, dijo que los medios de gracia, hermanos, son necesarios en todo momento, y cuando nosotros descuidamos alguno de ellos,
No dice que descuidemos o dejemos de descuidar la oración o la lectura o la comunión o otra cosa. Para él dice, todos los medios de gracia están a un mismo nivel. Y cuando nosotros estamos descuidando aquellos medios de gracia, le estamos dando lugar al diablo para que nos ataque y nos despedace. Nos despedace. Imagínate, ay del solo, dice la palabra, porque mal le irá. Porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En la Biblia existe compañerismo, comunión. Y la primer comunión es, hermanos, dice 1 Corintios capítulo 1, que Dios nos ha llamado para que tengamos comunión con su Hijo. Empezamos a tener comunión con su Hijo Jesucristo y queremos tener comunión con el cuerpo, que es la iglesia. Tú no te das cuenta tal vez, pero un dedo no puede alimentar o puede ser como que el que está sustentando a todo el cuerpo. Necesita de todo el cuerpo. Un pie no puede alimentar a todo el cuerpo, no puede sostenerlo. Necesita de todos los miembros para que pueda funcionar a la perfección. Recuerdo que cuando se hizo el primer implante en México, le dijeron a un hombre que le habían hecho implante de brazos, ¿cómo sentía esos brazos? Y dijo, no los puedo mover, los siento muy pesados, dijo él. ¿Alguien lo escuchó? Dijo, son muy pesados, porque pues aquellos nervios, tendones, etcétera, músculos, pues no son músculos de él. Y no podía mover los dedos, etcétera, y no, él sentía eso, los brazos muy pesados. Yo no sé si sientan los brazos pesados, pero creo que no sentimos algún miembro pesado. No sé si tú creas un día que un dedo como que te estorba y lo sientes pesado, no lo necesito, creo yo. Todos los miembros son tan importantes, tan necesarios, que ese pequeño miembro más pequeño lo necesitan los demás. Y cuando nosotros dejamos o descuidamos algunos aspectos en nuestra vida, como estas herramientas que el Señor nos ha dejado para poder caminar y sostenernos en el camino y terminar la carrera, va a ocurrirnos lo que este hombre llamado Pedro, el apóstol, le ocurrió. Él estaba, pareciera confiado. Señor, he caminado contigo, lo he dejado todo. Tú dijiste que me va a ser devuelto al 100 por 1, lo que sea. Estaba confiado. Confiaba en sí mismo, en su temperamento. Tal vez confiaba, no hombre, si vienen y quieren hacerla de pleito, pues vamos a ver cómo nos va. Tal vez él pensaba de esa manera. Pero el Señor le dijo, guarda tu espada, Pedro. En un texto paralelo, de los textos paralelos, Lucas, por ejemplo, dice, y le dice Jesús a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. El diablo te ha pedido para zarandearte, para sacudirte. Hermanos, ellos entendían claramente lo que es zarandear. O sea, no es como que llega alguien ahí en los hombros y te hace así, te medio que sacude, medio así, tantito, con suavidad y con cariño. No, se zarandeaba el trigo y a veces lo hacían con un palo. ¡Pah! O sea, para golpearte, lo golpeaban. A veces agarraban el manojo y lo azotaban contra el suelo y salía la semilla. Ahí saltaba la semilla, salía de aquella pequeña vaina la semilla, se apartaba, o sea, a través de los golpes. El Señor le estaba diciendo a Pedro,
Pedro, el diablo te ha pedido para golpearte, para sacudirte. Y al parecer Cristo no le negó esto a Pedro, al diablo. Y fue sacudido, hermanos. Fue sacudido. Fue tropezado. Pecó contra Dios, hermanos. La comunión fue cortada. La comunión con Jesucristo fue cortada. Tuvo otras palabras el apóstol ahí en Lucas: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y para cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Pero esa fue la palabra para el apóstol. Esa fue la palabra para el apóstol, hermanos. Tú no eres el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Yo soy el apóstol Pedro. Es para que prestemos más atención entonces a nuestro caminar, para que pongamos más atención en nuestra vida, hermanos. Tal vez en algunos pueda su debilidad sea la cobardía, hermanos, sea la amargura, sean los pleitos, tal vez sea la codicia, tal vez sea una parte de tu carácter que Dios quiere tratar contigo, por supuesto. Pero si tú no prestas atención a esa parte de tu carácter o aquello que es una debilidad para ti, yo no sé si tú estás poniendo atención, hermano. Hermana, yo no sé si estés prestando atención a esa parte. No te confíes. No te confíes. En ningún momento creas que tú puedes solo arreglar las cosas. Si ocurre algo en tu vida, si has llegado a pecar y no hay paz en tu corazón, yo te aconsejo que busques consejería. Si tú has pecado contra Dios y no ha habido paz en tu vida, yo te aconsejo que busques consejo de los hermanos pastoral. No podemos caminar o autoengañarnos también en el caminar. No podemos engañarnos y ocultar nuestra vida. Qué terrible es ocultar una vida donde las cosas están caminando mal. En mi vida personal estoy caminando mal. Es grave. ¿Recuerdas aquel salmo? Decía David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oh, es un tormento vivir, callar el pecado. Tú dirás: bueno, solo Dios supo esto, solo Dios vio mi maldad. Le pido perdón a Dios nada más, a Él. Sí. Pero es bueno que a veces conozcamos. Fíjate, el proverbio también nos dice que conozcamos. El pastorado, por ejemplo, necesita conocer el estado de las ovejas, conocer el estado de cada una, para que nos guíen, para que nos den el alimento necesario. Si pone la comparación de la oveja, del animalito aquel, porque a veces pareciera que no se ven las enfermedades de ciertos animalitos. No sabemos si tiene temperatura. Tal vez tú y yo decimos: bueno, ok, me siento mal, la cabeza aquí, allá y tengo temperatura, no sé qué me esté ocurriendo y me duele la garganta. Pues ya tal vez el médico va diagnosticando algo más seguro, más certero. Pero el animal no puede decirnos. No puede expresar con palabras o algún ademán lo que está sintiendo. El corazón del hombre es engañoso, por lo tanto tenemos que cuidar y de guardar
nuestra vida. Nuestro corazón se puede engañar. Se puede engañar. Quisiera leer el verso 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Le anuncia nuestro Señor Jesucristo lo que iba a ocurrir, lo que le iba a suceder, hermanos. Yo hoy no quiero profetizarte algo, por supuesto, pero si tú te confías, tú mismo vas a experimentar la soledad. Tú mismo vas a experimentar lo que dice ese salmo: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tú mismo vas a experimentar en carne propia. Si no buscas apoyo, no buscas ayuda, si no buscas consejo, si no vienes a Cristo también, si no vienes al arrepentimiento, si hemos pecado, si reconocemos nuestra maldad y venimos a Dios, la Escritura dice que un corazón contrito y un corazón humillado, Dios no va a despreciar. No era el mensaje más importante, o no es lo más importante. Sin embargo, lo que quería nuestro Dios era centrar a Pedro. Mira, esto es lo más importante. Pero conoce tu vida, conoce tu carácter, conoce tu corazón. Por eso es que hoy quisimos tomar esos textos que para nosotros sí son importantes, son vitales para nuestro caminar con Cristo. Pero yo decía, para terminar, si reconoces que has pecado, que has ofendido a Dios, que has transgredido su voluntad, necesitas venir al arrepentimiento, necesitas ser transparente, humilde. Necesitas ser humilde para que nosotros podamos reconocer algo, para que podamos buscar ayuda. Necesitamos quitar el orgullo. Necesitamos quitar el orgullo. Y si estás buscando a Dios y no puedes, necesitas hacer a un lado el orgullo para venir a Cristo y buscar ayuda, buscar apoyo. Necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda, yo necesito de la iglesia, yo necesito de los hermanos, yo necesito de la consejería pastoral en mi vida. Y yo lo he buscado. Yo lo he buscado. Y en algunos momentos hasta altas horas de la noche, el pastor un día, le digo: hermano, perdón si lo interrumpo, 12 de la noche, o casi 1 de la mañana, me ocurre esto. Y busco su consejo, busco su dirección. Necesitamos venir a Cristo, hacer a un lado, te decía yo, el orgullo, ser humildes. Nuestro Dios dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Quisiera que cerremos nuestros ojos ahí en nuestro lugar para dar gracias a Dios por este momento. Padre, te damos gracias por esta sencilla palabra, Señor. Que entre mis hermanos no vaya a haber esta autoconfianza en sí mismo. Más bien que aprendamos a temer, Señor, en cada momento de nuestra vida para andar contigo, Señor. Que como dice aquel texto del Antiguo Testamento, que quitemos el calzado de nuestros pies y entendamos que estamos pisando tierra santa, Señor. Somos hombres, somos humanos.
Sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos ser cristianos. No quisiéramos de hecho usar el nombre así nada más. Que tu Espíritu Santo, la cobertura tuya, Señor, esté en todo momento con nosotros para caminar. Y Padre, gracias por haber dejado este ejemplo, el apóstol Pedro, porque aprendemos de él, Señor. Gracias por este momento, por la oportunidad de reunirnos. Gracias por la vida de aquellos que están siguiéndonos por Facebook, por las diferentes vías, Señor, canales. Bendíceles también y háblales a su corazón. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús, que dio su vida por nosotros, para darnos perdón y vida eterna. Gracias te damos. Amén.